Bonjour y bienvenidos a un vídeo más de este curso de Introducción a la Lengua Francesa. En este vídeo os voy a hablar de algunas de las pequeñas trampas, en concreto dos, no muchas, que puede presentar el francés para un estudiante de lengua española. Si en el vídeo anterior hablábamos de las palabras cognadas, cuyo significado es transparente en francés y en español porque la forma nos permite deducirlo, debido a su origen común como lenguas románicas, en este vídeo en primer lugar os voy a hablar de los falsos amigos. Quizá los falsos amigos os suena más en su versión inglesa, los false friends, de los que probablemente os hayan ya hablado alguna vez en clase de inglés. Pues bien, estos falsos amigos, faux amis en francés, como podéis ver en el documento que acompaña a este vídeo, están presentes también en la comparación entre la lengua francesa y la lengua española, ya que pese a ser lenguas hermanas, a lo largo de su evolución se han producido algunos cambios léxicos de las realidades que designan algunas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, si un día os levantáis con cierta mucosidad, un poco de fiebre, os sonáis la nariz, ese día no se podrá decir je suis constipé, porque constipé significa estreñido en francés, ¿de acuerdo? Es igual que lo que sucede en inglés, ¿no? Constipated. Bueno, esto es un ejemplo que se suele exponer de manera divertida en clase de francés. Constipé no es constipado. Pueden haber tenido un origen similar en latín vulgar, pero se ha ido desarrollando de manera diferente en cada uno de los dos idiomas. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con verbos como entendre. Si lo veis escrito, entendre es entender. Pues entendre es oír. Tu m'entends? ¿Me oyes? Otro gran verbo muy usado en francés es attendre. Attendre, si lo veis escrito, nos suena, podríamos pensar que es el verbo atender, ¿no? Por ejemplo, en clase, los estudiantes atienden. Sin embargo, attendre es esperar. Entonces, estos son ejemplos de verbos, pero hay en todas las categorías gramaticales. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos la palabra do. La palabra do, D-O-S, nos recuerda obviamente al numeral español dos, y sin embargo, le do es la espalda. Pero cuando aprendemos el cuerpo humano, también vemos que l'épaule es el hombro, y su escritura nos podría recordar un poco a espalda. También, quizá lo habréis visto si veis el Tour de Francia, la palabra tête, que aparece como tête de la course, cabeza de la carrera, tête es cabeza, y no tiene ningún otro significado más. ¿De acuerdo? Bueno, estos son algunos de los falsos amigos que os pueden presentar dificultades. En general, cuando veáis una palabra que se parece a la palabra español, en el 90% de los casos van a ser cognados. Entonces, no sufráis, ¿de acuerdo? Otra trampa, entre muchas comillas, si me permitís usar esta expresión, son las palabras que cambian de género. Bien, el género ya lo hablaremos de una manera un poco más profunda cuando tratemos el tema de los sustantivos. Pero he notado que mis alumnos tienen una cierta, dificultad al principio en acostumbrarse a usar el género adecuado. Como regla general os diré que si una palabra es masculina en español, va a ser masculina en francés, generalmente. O si es femenina, va a ser femenina en francés. ¿De acuerdo? Los géneros son completamente arbitrarios. Pensad que en latín realmente había 3 géneros y que esos 3 géneros han convergido en 2 en las lenguas francesa y española. Es decir, masculino, femenino y neutro se han convertido en masculino y femenino. Por lo tanto, no hay ninguna razón más allá de la puramente lingüística para que espalda en español sea femenino y en francés sea masculino. Como os decía antes, le do. ¿De acuerdo? No hay ninguna razón, es algo arbitrario. Bien, podemos tener palabras que son masculinas en español, como origen, en francés es femenino, origine. O periodo, un periodo histórico, en francés es
femenino, une période, ¿de acuerdo? También vamos a tener el caso contrario, palabras que son femeninas en español y que son de género masculino en francés. Por ejemplo, esta parte del cuerpo, la nariz es le nez en francés. O la leche es le lait, ¿de acuerdo? Este es el motivo por el cual se dice café au lait. Un café literalmente a la leche, pero ese O es la contracción de A con el artículo masculino. Bueno, pese a esto, pese a que hay falsos amigos y hay algunas, digamos, confusiones o dificultades relacionadas con el género gramatical, en general, que sepáis que hay una enorme regularidad entre el español y el francés por ser ambas lenguas románicas. ¿De acuerdo? Bueno, os emplazo a ver el siguiente vídeo. Au revoir et à la prochaine.